You'll not only work with us, but you'll survive. Inmediatamente Coca-Cola en las mismas computadoras de la compañía redacta la carta para todos los trabajadores, la carta de renuncia, y lo único que cambiaba en el texto era la firma de los trabajadores. Luego Coca-Cola, después de esto, cuando llegaron los paramilitares, les entregó el paquete de cartas a los paramilitares. Luego despidió a los trabajadores sin reconocer el contrato laboral que seguía vigente por no haberse negociado todavía el siguiente. These identical letters of resignation, all on company letterhead handed to them by the paramilitaries, were submitted. They chose life over their union, over their jobs, which is when they were all forced to leave town. They were forced, as many, to leave the company because they wanted better rights, they wanted better protection. 3 años después, la compañera de Isidro Gil demandó a Coca-Cola para que le pagaran el cadáver o el cuerpo de su esposo, un seguro de vida de su esposo, pero Coca-Cola alegaba de que no tenía nada que pagarle, y ella continuó con la demanda y fue sacada de su casa y asesinada a 3 bloques de su casa, donde quedaron 2 niñas huérfanas sin padre y sin madre por culpa de Coca-Cola. And if this is not already too difficult to hear, the very tragic part is that 2 years after Isidro was killed, his wife, his widow, filed a lawsuit for the damages of the murder of her husband. The paramilitaries through the company urged her to drop the lawsuit, to not challenge them. She continued with the lawsuit, and on the morning of the first hearing, paramilitaries were waiting for her outside her home and killed her as well. Estuvimos tratando de negociar con Coca-Cola 9 meses para regresar o para que nos dieran trabajo en otra de las 22 plantas que tienen en Colombia, pero decía de que no tenían nada que ver con las otras plantas, que teníamos que regresar a Urabá. Y pues, ¿cómo íbamos a regresar a Urabá cuando los paramilitares nos estaban esperando para asesinarnos? Y lo que hizo Coca-Cola fue, con la ayuda del gobierno colombiano, conseguir un permiso para despedirnos sin derecho a nada por haber abandonado nuestro trabajo, según ellos. When we continued to fight back, asking for our jobs back, perhaps in a different town with less violence, the government then blamed us. Why did we quit? Why did we leave our jobs? There's nothing they can do now. Coca-Cola was right and we were wrong. Comenzamos a hacer demandas en contra de Coca-Cola en Colombia ante el gobierno colombiano, pero desgraciadamente las leyes de nuestros países son muy hermosas, escritas en el papel, pero son manejadas por los militares y los ricos de nuestros países, y los pobres no tenemos ni voz ni voto en esta situación. But unfortunately, our laws are very beautiful in writing, on paper, but when it comes to actually enforcing them, it's not the same. So because of these stipulations, because of this double standard, because of our government's proclivity to take the side of capital, to take the side of these corporations, we were left out of the cold. Fue entonces cuando decidimos llamar al sindicato de los steelworkers acá en Estados Unidos para que nos facilitaran 1 o 2 abogados y mirar si era posible hacer una demanda jurídica en contra de Coca-Cola en Estados Unidos. Se hizo la evaluación por parte de los abogados de los steelworkers y realmente se podía colocar una demanda en contra de Coca-Cola en Estados Unidos, y se hizo en el sur de la Florida. Faced with impunity in our own country, we sought out help abroad. The solidarity of others that we found through attorneys, and particularly through the international rights advocates and the United Steelworkers of America, who were able to file a lawsuit against the Coca-Cola company for its damages and violence in Colombia. Esta demanda fue como si hubiera explotado una bomba a nivel mundial. Empezaron a ir periodistas de toda parte del mundo a Colombia para averiguar qué era lo que estaba pasando con las atrocidades que estaba cometiendo Coca-Cola en Colombia. Y pues me tocó dar los testimonios a los periodistas, y esto me puso en un nivel de riesgo más grande, donde fui declarado objetivo militar de los paramilitares, pues ya sabemos que son los que trabajan para Coca-Cola. This lawsuit brought great attention to our plight, but also
put me yet again in the line of fire. Now paramilitaries and even retired generals knew my name and said I was a military objective of theirs for speaking out, for calling out the violence against my own family. En ese entonces había un programa en Washington, D.C. para sacar dirigentes sindicales amenazados de muerte en Colombia. Hice la aplicación y a la semana me dijeron que podía salir para Estados Unidos, pero tenía que dejar mi familia en Colombia. Y pues pensé, mi familia me necesita vivo y me voy a ir a Estados Unidos y me va a servir para denunciar lo que Coca-Cola está haciendo en nuestro país. It was at that point that I was offered a temporary asylum status in the U.S. through the AFL-CIO. And I knew I did not want to leave my family. But if I stayed, I'd likely die. And I was more useful alive and abroad than at home and without life. Llegué a este país y empecé a trabajar con los estudiantes de las universidades, de las escuelas de secundaria, con los sindicatos, con las organizaciones sociales, con las iglesias, pero esto ocasionó que ya no puedo regresar a mi país y me tocó solicitar un asilo político en este país y afortunadamente obtuve el asilo político en este país para poder quedarme acá y trabajar por nuestro pueblo y por todos los trabajadores del mundo. During my time here, I was able to work with unions, community groups, interfaith, and particularly students like those here, to share our story and to share the message of peace and justice, which, bittersweet, I now cannot return to Colombia, as I have political asylum that permits me to be here only, without traveling back to Colombia. Yo creo que hemos luchado 4 años en contra de Coca-Cola y de buena fe para lograr que haga una reparación de víctimas y que cambie la política de exterminio que mantienen nuestros países, pero nunca lo hace porque le interesa únicamente llenarse los bolsillos y llenar los bancos de dinero a costilla y a la sangre de los trabajadores y de las comunidades. No cursing, please. Y por lo tanto, excuse me, because of that, we've been involved now with the fight against Coca-Cola because of the fact that if we don't speak out, others will also be hurt. If we aren't the ones to take the stand, who else will? And we, on behalf of my union, on behalf of those that no longer have the chance to speak out, we thank you who are here, and we urge that this campaign must continue for what Coca-Cola represents, for what our struggle represents, and for what our campaign together can bring to all of us. Al año de estar acá me tocó sacar mi familia de Colombia por las amenazas de los paramilitares, que porque supuestamente yo se las debía y me la iban a cobrar como fuera. No les debo nada, simplemente estoy denunciando los vínculos que tienen con las multinacionales en Colombia, como la Drummond, la Occidental Petróleos, Monsantos y Coca-Cola, y por el hecho de que denunciemos las atrocidades que cometen en nuestro país, somos ya objetivo militar para los paramilitares. After retaining my asylum, by the way, 1 year later I had to bring my family to this country because they were facing threats of violence. And because of that, I continue my fight with my family now here in the U.S. to speak out against not just Coca-Cola, but companies like Nestle, like Occidental Petroleum, Monsanto, Chiquita Brands, Drummond, and many others who put their own corporate interest above our own lives, and convince other governments who are supposed to protect its people in a situation where we are the ones fighting for our lives, speaking at campuses such as Ohio State University, just to make sure that we can work in dignity. Yo hago una invitación a todos aquellos que tengan conciencia de que nos apoyen en esta campaña, porque yo no estoy en contra de que en nuestros países haya comercio, de que se vayan las multinacionales allí, pero estoy en contra totalmente de que se explote y se asesine a los trabajadores únicamente por un puñado de dólares. And let me be very clear, I'm not against commerce, not against investment in my country and other countries. What I am against is that
the rights and the dignity of our people are secondary to some change that these companies, money that these companies give to these governments, that we have our priorities switched, and that there's such a huge gap between the rich and the poor that continues to get wider and wider. Ahora tengo una pregunta para todos los presentes acá. ¿Es posible que ustedes se acerquen a tomar lo que tenemos al frente cuando sabemos de que está manchada con la sangre de nuestros trabajadores?